15 tiene como título Jesús, la vid verdadera. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el verso, a partir del verso 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para rogarte, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida siga siendo transformada. Que por medio de tu Espíritu Santo cada palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu y produzca la obra para lo cual es enviada de lo alto y que podamos entender, Señor, que hemos sido llamados, hemos sido puestos, hemos sido establecidos, hemos sido escogidos por ti para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Señor, toma el control de los próximos minutos en el poderoso nombre de Jesús. Sujeta todo a tu voluntad. Señor, que el señorío de Cristo, por medio de tu Espíritu Santo, se establezca en nuestra vida, en nuestros hogares, en todo el mundo espiritual, sujetando todo bajo los pies de Cristo. Deja inoperante toda obra de las tinieblas, todo espíritu, todo mover, todo poder contrario a tu palabra y a tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesucristo trae salvación a nuestra nación. Salva, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. A los enfermos. Reprende, Señor, esta pandemia que está, Señor, atacando al mundo entero. En el nombre de Jesús, sana a aquellos que están enfermos. Visítales poderosamente en esta mañana. Señor, liberta a aquellos que están cautivos, Señor, en la depresión, en las drogas, en los vicios, en las deudas, con problemas mentales. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas, desata las ligaduras, pudre todo yugo de maldad. En el poderoso nombre de Jesús, abre los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Desata las ligaduras. En el nombre de Jesús, trae salvación, trae sanidad, trae libertad y derrama la unción poderosa de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús sea anunciado, sea glorificado y podamos presentarte así mucho fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es un relato hermoso que habla y representa la vida, lo que es el camino, la vida cristiana. Uno de los nombres que yo había escogido también cuando le pusimos el nombre a la iglesia y cuando surgieron algunas posibilidades de abrir otra obra, y de hecho lo tengo en mi mente, y hemos puesto cuando empezamos con el discipulado también a
a la escuela de vida, escuela de ministerio, que fuimos cambiando, y uno de ellos era la vid verdadera. Y eso es lo que habla la palabra del Señor, lo que enseña, lo que está enseñando Jesús en este relato. Y habla de esa relación personal que tiene con sus discípulos, con sus hijos, que tiene con nosotros. Pero deja bien en claro cómo debe ser esa relación, para qué nos llamó, cuál es el propósito y de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Una cosa es cuando vayamos a una eternidad con Él, lo adoraremos por siempre, pero mientras estemos aquí, fuimos llamados para ser sus discípulos, y más que discípulos, amigos, pero amigos de Él, si hacemos su voluntad, si cumplimos su palabra, si le obedecemos. Porque no todos los cristianos, por más que lo declaren con su boca, no todos son amigos de Jesús, porque no todos hacen su voluntad, no todos le obedecen. Muchos dicen, yo lo hago a mi manera, a mí nadie me dice nada, a mí nadie me ordena, yo no me sujeto a nadie, yo no estoy... Están por fuera del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a habitar en comunidad, en la comunidad de fe, en la comunidad cristiana, donde Cristo es la cabeza, es el Señor, es el Maestro. Por más que Él sea humilde, Él es la autoridad, Dios es un Dios de orden. Y ninguna parte de la Escritura dice que los discípulos le decían lo que tenían que hacer. En ningún momento, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los discípulos le dijo jamás a Jesús lo que tenía que hacer. Si bien no era un hombre autoritario, simplemente de su vida, de su testimonio, de sus palabras, se desprendía la autoridad delegada de su Padre. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto a la autoridad del Padre y eso se transmitía en él. Y nosotros, para ser sus discípulos, tenemos que sujetarnos a su autoridad y obedecer sus palabras. Y la mayoría de nosotros no cumple, que al 100% no lo cumple nadie, pero muchos dentro de la iglesia no están sujetos. Se manejan en forma individual, en forma independiente. No se sujetan a la iglesia, no se sujetan a un pastor, a un líder, a nada. Y eso está mal. Por más que hablen de Cristo, por más que anden por todo el mundo compartiendo la palabra de Dios, hay algo que no están cumpliendo. Estar sujeto a la palabra de Dios, estar sujetos a Cristo y en obediencia. Y tenemos que estar conectados. Es una descripción traído a la uruguaya, ¿verdad? El racimo de uva, de lo que es un racimo de uva y cómo está conectado con la parra, que se llama, ¿no? ¿Verdad? Después que uno lo desprende, bueno, se come, pero después se muere. Si se desprende, algunas uvas se caen, y cuando se caen, se secan. Se echan a perder. Y él hace toda una demostración también, y lo que pasa, los que están separados de él, dice que se secan y después son quemados, echados al fuego. Eso es una descripción del destino de las personas que no siguen a Jesús. Su destino final, el infierno. De eso está hablando, el lago de fuego y azufre. Eso dice que van a ser quemados, prendido fuego. Y nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Pero lo interesante dice que nosotros ya fuimos lavados por la palabra de Dios, pero tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tenemos que permanecer leyendo su palabra y congregándonos y compartiendo su palabra. Tenemos que compartir nuestra fe con otras personas. Tenemos que hablar de su amor. Tenemos que decir a la gente que se prepare, que Cristo viene pronto a buscarnos. Y el que no esté conectado con la vid, que es Cristo. Está prendido el micrófono, Alicia. Se escucha todo ahí. El que no permanezca, no permanece en él y será echado fuera y se va a secar. Por más que conozca la Biblia de memoria, por más que tenga muchos dones, mucho carisma. Por eso necesitamos estar conectados a la vid. Pero lo interesante de este relato y lo que yo quiero compartir con ustedes es sobre para qué nos llamó. Nos llamó para ser sus discípulos, nos llamó para ser sus amigos. Nos lavó por medio de la palabra. Dice que ya fuimos limpios por la palabra. Pero fuimos llamados para dar frutos. Y luego dice, mucho fruto. Y seremos juzgados por los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice. En Mateo 7:16 dice eso. Por su fruto los conoceréis. ¿Para qué nos llamó Jesús? Para estar con Él. Nos da autoridad para limpiarnos. Para que seamos sus discípulos. Es más, para ser sus amigos. Siempre y cuando hagamos lo que Él nos dice. Pero fuimos llamados para dar
fruto. Y dice que somos limpiados por su palabra, porque su palabra nos corrige. A medida que leemos su palabra, que la obedecemos, su palabra nos va limpiando, nos va corrigiendo, va quitando cosas de nuestra vida que no le agradan a Dios, que no le honran y que no nos sirven, que no nos edifican, que no producen nada bueno. Eso es lo que va produciendo la palabra de Dios. A medida que yo la leo, la voy obedeciendo, a medida que oro, a medida que me congrego, a medida que le alabo, que voy buscando y pidiéndole que me siga transformando, que me vaya llenando de su espíritu. Voy siendo limpiado cada vez más por su palabra. Pero no solamente eso, no me tengo que conformar solamente con eso, estar quieto en un lugar, ir a todas las reuniones de la iglesia, ser fiel, ser disciplinado en eso, ser puntual y está bien. Pero también tengo que producir fruto. ¿Y cómo se produce fruto? Compartiendo la fe. Esa es la tarea del cristiano. Mientras estemos aquí, cuando estemos ya en la presencia de Dios en su eternidad, cuando seamos arrebatados, llevados, ya ahí no vamos a compartir la fe con nadie. Ahí simplemente todos los que estemos ahí seremos personas de fe. Ya ahí se consumará nuestra salvación y estaremos para adorarle por toda la eternidad. No va a subir nadie al cielo a quien haya que predicarle para que sea salvo, porque no va a subir nadie que no sea salvo. Los que no son salvos están aquí a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, a través de los contactos que tenemos en las redes sociales. Podemos usar las redes sociales, que llegamos a cualquier parte del mundo, para poder compartir del amor de Dios. No se trata de estar discutiendo todo el tiempo, sino presentar a Cristo. Y una de las formas de compartir el fruto o de dar fruto es justamente compartiendo la palabra de Dios. Y la forma más sencilla es como lo dice la Escritura y como lo hizo la iglesia primitiva, como fue el comienzo de la iglesia. Una vez que el Señor ascendió al cielo y que esperaron la promesa del Padre, que dentro de algunos días iban a ser llenos del Espíritu Santo, sucedió por primera vez en el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban aguardando esa promesa, los que permanecieron junto a la vid, esperando y aguardando esa promesa, a pesar de la persecución, aquellos 120 que permanecieron, o volvieron a sus tareas, a su vida pasada, de todos los que le seguían a Jesús. 120 perseveraron, permanecieron juntos, orando, clamando, con miedo, pero estaban ahí juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, su vida fue transformada, fue empoderada. Ese temor se convirtió en poder. Y comenzaron a predicar, a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y ahí comienza la iglesia primitiva. ¿Y a dónde iban? Tenían el templo para adorar, que estaba dirigido, gobernado por las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos, los escribas. Y ellos comenzaron y se les tenía como una secta, la secta de los nazarenos, la secta que hablaba de Jesús, a quienes habían crucificado en un madero. Y ellos comenzaron a compartir su fe en todos lados, pero mayormente iban a las casas. Como tenemos el lema de este año, habla de eso, habla de compartir la iglesia en casa. Así comenzó la iglesia, no había templos, y donde había una iglesia no había un templo. Ellos tenían el templo en Jerusalén, pero tenemos más de 20, 40 y como 60 pasajes en el Nuevo Testamento, algunos en el libro de los Hechos, y después la mayoría a través del ministerio de Pablo, el gran apóstol Pablo, donde quiera que iba, en todo Asia, donde están las 7 iglesias, por todos lados donde fue, en Grecia, en todos lados, él ganaba una persona o dos para Cristo y se establecía una iglesia en su casa. Y él siempre comienza sus relatos con un saludo a la iglesia que está en tu casa, fulana, mengano, o al final siempre termina un saludo. Y en algunos casos eran 2 o 3 personas. Y eso es la iglesia, la asamblea, los que están reunidos, los llamados por el Señor, aquellos que son amigos del Señor, que fuimos llamados para llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Llevar la palabra de Dios a mi casa, a mi barrio, y establecer una iglesia. Nosotros tenemos un modelo, un pensamiento moderno, que la iglesia es un templo, la iglesia es un salón. Y no estoy hablando de no congregarnos. Es un lugar para congregarnos, para
estar juntos adorando al Señor, donde se ejercen la mayoría de los ministerios. Pero hay algunos que llevan adelante su ministerio pastoral sin tener templo, y conozco unos cuantos que tienen miles de miembros, muchísimos miembros, y sin embargo no tienen un templo fijo, tienen casas. Y tenemos un sustento bíblico, no es un pasaje del azar. Lean todos los libros que escribió Pablo y todo el mundo habla con Priscila, con Aquila, con la abuela y la madre de Timoteo, pero montones de personas a quien nombra. Cuando la otra vuelta compartíamos, cuando Pedro está en la cárcel, es llevado preso y le ponen 4 grupos de custodia de 4 soldados cada uno y oran, y va un ángel a rescatarlo. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Y qué era la iglesia? No estaban en el templo de Jerusalén, estaban en una casa, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, el evangelista. Después que el ángel liberta a Pedro y lo saca, después de que pasa varias puertas, cuando se va en la calle se encuentra que no era una visión o un sueño, sino que realmente el ángel lo liberó. Va y llama a una casa, golpea las manos donde estaba la iglesia, que estaban orando. Y muchos de esos formatos, inclusive, de iglesia, es lo que hoy se conoce como célula, grupo de hogar, grupo. En algunos, depende del espacio, si mucha gente pondrán silla, pondrán un púlpito, pero no es del formato que nosotros entendemos y que nos gusta, con un altar, un púlpito con música, que se puede hacer en una casa, pero no tiene que ser necesaria así. Así que la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo habré de estar ahí con ustedes. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Así que si nosotros somos amigos de Jesús, como dice acá, somos amigos de Él si hacemos lo que Él dice. Y si hacemos todo lo que Él dice y damos fruto y nuestro fruto permanece, dice, entonces sí, puedes pedir todo lo que quieras a mi Padre en mi nombre y te será hecho, te será dado. Entonces ese es el secreto. Pero nadie, la mayoría no quiere tener una responsabilidad o no puede, porque algún integrante, a veces alguno de los cónyuges es inconverso o no está de acuerdo, o tenemos otras muchas tareas. No nos da el tiempo, ya con el domingo a la iglesia me alcanza, tengo suficiente. Entonces no estamos cumpliendo con la palabra de Dios de llevar fruto, de permanecer en Él, de estar ligado. Si yo estoy como pámpano tomado de la mano de Jesús, que es la vid, el labrador, si yo permanezco firme, donde quiera que voy a hablar y a compartir mi fe, porque eso es lo más importante para mi vida, para llevar fruto y para que mi fruto permanezca. Yo no puedo llegar, terminar el domingo, descansar y olvidarme de todo. Y el lunes, como no hay reunión, no adorarle, no leer la Biblia, no compartir mi fe con nadie. El martes, como no tengo nada que hacer, tengo trabajo o no, entonces como que me desprendo. Esos que hacen eso no llevan fruto, no obedecen a Jesús, no son amigos de Jesús y seguramente como pámpanos se van a enfriar y se van a secar y van a ser quemados. Dice que los ángeles van a venir a separar a aquellos que no hacen la voluntad del Señor y van a ser quemados. Yo no quiero eso para mi vida ni para mi familia, no sé ustedes. Así que tenemos que tomar la iniciativa de cumplir con la palabra de Dios. Y es urgente porque queda poco tiempo y ahora, bueno, la excusa esta es la enfermedad, la pandemia que está viviendo el mundo entero, que es real, pero es una excusa que podemos tomar nosotros para compartir del amor de Dios, de la urgencia. Si las personas se mueren, si Dios permite que las personas partan, que se vayan con el Señor. Aquellos que se mueren por el coronavirus, de cáncer o de sida o de leucemia o de viejo, si no tienen a Cristo en el corazón se van a ir. Y es nuestra responsabilidad con cada persona que tengamos contacto. No solamente estar cuarentenado por tener contacto con otros. Cada persona que tenga contacto con nosotros tiene que conocer del amor de Dios. Tiene que conocer nuestra fe. Tenemos que compartirle nuestra fe con urgencia, porque Cristo viene pronto. Y seremos juzgados por los frutos. Dice que seremos limpiados para que llevemos, o pulidos, podados,
para que llevemos más fruto. Eso habla de cuanto más nos metemos en las cosas de Dios, también más exigencia tendremos. Tendremos luchas mayores que cualquier otro cristiano o cualquier otra persona en el mundo espiritual, pero a su vez también el Señor nos va a demandar más, nos va a exigir más. Por eso dice que seremos limpiados, como se poda, para que la uva crezca. O sea, una vez que uno quita un racimo y lo aprovecha, que eso cuando llegue el tiempo vuelva a dar fruto. Y eso es la vida cristiana. Fuimos llamados para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Eso lleva también un acompañamiento, que muchos piensan que es solamente la tarea del pastor. Y no es la tarea del pastor solamente, es la tarea de todos. Tenemos que compartir nuestra fe. Seamos nuevos o llevamos más tiempo. La tarea es compartir nuestra fe con otras personas. Y una de las formas más fáciles es hacerlo de forma personal, en forma sencilla, en una casa. Así funcionó la iglesia primitiva. Y todo el Nuevo Testamento, cuando habla de iglesia, la iglesia que está en tu casa, la iglesia de la hermana fulana, había montones de mujeres que también se siguen cuestionando desde el tiempo, que estaban a cargo de una iglesia. Y si es una mujer que está a cargo de una iglesia, es una pastora, por más que la Biblia no lo diga de esa manera. Muchísimos casos que nombra el apóstol Pablo, que nombra a los apóstoles, la iglesia que está en la casa de fulano y de mengana, era un lugar que habían abierto las puertas de su casa para que ahí se enseñe la palabra de Dios. ¿Y cuál era la función principal? Oraban, leían y enseñaban la palabra de Dios y adoraban. Esa es la función principal de la iglesia primitiva. Eran en casas, 1, 2, 3, en otros lados había más gente, pero eran personas que habían aceptado a Jesús en su corazón, que habían sido salvos y compartían su fe con el resto de los miembros de su familia y con los vecinos de alrededor, invitaban. Y en aquel tiempo era todos los días. No era una vez a la semana, como hoy se hacen los grupos en los hogares. Dice que todos los días compartían el pan, adoraban a Dios, en el templo y en las casas. Todos los días. Y todos los días a las 3 de la tarde, a la hora novena, a las 3 de la tarde, iban a la oración. Todos los días a las 3 de la tarde iban al templo a orar. Pero el resto de los días, o los sábados, cuando el día de reposo, el día de descanso, se reunían, o en una sinagoga, para orar, pero tenían la iglesia en las casas. La sinagoga viene del tiempo de la cautividad de Babilonia. Ahí comienzan las sinagogas. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, como no tenían el templo que fue destruido y no podían ir porque estaban lejos de otra nación, donde había una comunidad judía, inventaron, crearon eso que sería una iglesia en el Nuevo Testamento o en este tiempo, un lugar donde leer la palabra de Dios, donde orar y adorar al Señor, y ahí se crearon las sinagogas. Y después comenzaron a establecer que donde hubiera un grupo de más de 50 o más judíos, que eran montones llevados en cada comunidad donde fueron esparcidos, donde había judíos tenían que tener una sinagoga, una iglesia para adorar al Señor. Hoy lo siguen manteniendo aquellos que no aceptaron a Jesús, que siguen esperando al Mesías. Por eso están las famosas sinagogas en distintas partes del mundo y se han convertido, en algunas son grandísimas, como en los templos evangélicos. Y de eso se trata. Y en el Nuevo Testamento aparece esto, la iglesia en las casas. Sé que todos quizás no pueden, no tienen el permiso, no están interesados. No es que oficialmente se conviertan como pastores, se independicen y que no vayan al templo. No estoy hablando de eso. Pero sí, la iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia son las personas. Somos las personas que hemos sido llamados. Ese es el significado de iglesia, eclesía, los llamados, la asamblea de los llamados. Y la Biblia enseña claramente que se reunían todos los días en el templo y en las casas. No estoy hablando tampoco de hacer reuniones todos los días, pero una vez por semana podemos tener un tiempo. Si tenemos más, mejor, aunque sea media hora, de compartir una alabanza, adorar al Señor, leer la palabra y compartir mi fe con otra persona, que juntos adoremos al Señor. Cualquier miembro de mi familia, cualquier amigo, cualquier vecino, invitarlo. Y si no tengo las condiciones en mi casa, poder generar otro contacto donde se pueda hacer en su casa. Y de esta manera presentaremos frutos al Señor. Porque la Biblia dice que una vez que hacían esto, el Espíritu Santo iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No está hablando del templo.
Estaba hablando que se multiplicaba la persecución, eran cada día más perseguidos por los romanos y por las propias autoridades judías, por el judaísmo, que no aceptaban la nueva iglesia, ese nuevo ministerio, la herejía para ellos de los nazarenos. Y cuantos más les perseguían, más se multiplicaban. Cuantos más los esparcían, más compartían su fe. Donde quiera que iban, así en la cárcel, vemos a Pedro, a Juan, a Pablo, a Silas. Los ataban, los ponían en el lugar más difícil de la cárcel y ellos alababan a Dios. Y Dios respondía y respaldaba con milagros. Y todo su entorno se transformaba, toda la atmósfera era transformada en una atmósfera de adoración. Y los presos y los guardias, los responsables de las cárceles, los soldados, caían postrados en la presencia de Dios. Se rompían las cadenas, se sanaban, entregaban su vida y su familia a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y es la forma de que la iglesia va a crecer. De que cada uno de nosotros esté dispuesto a decirle, Señor, yo quiero que mi casa sea una iglesia. Yo quiero una iglesia en casa. Yo quiero tu presencia en mi casa. Yo quiero llevar fruto. Quiero que mi fruto permanezca. Quiero permanecer tomado de tu mano. Quiero que mi amigo, mi amiga, quiero obedecerte, quiero honrarte y llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Así que este es el desafío que quiero plantearles. Y a veces todo porque con el sistema o el modelo celular moderno que se basa en la iglesia primitiva, pero hay muchos parámetros también donde todos tienen que ser maestros y hay todo un orden y se usan manuales y está bien, yo tengo todos esos materiales y está bien. Pero se puede hacer de una forma más sencilla, no hay que ser un teólogo para compartir la fe. Aunque seamos nuevos, teniendo ese amor, esa pasión por conocer más de Dios, también se puede hacer, obviamente, el discipulado que se hace en la iglesia, las reuniones que tenemos, pero también leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, si es difícil, con uno o dos de la familia, o un vecino, o un hermano, cualquiera que yo, vamos a orar juntos, vamos a orar a Dios de la forma que nos salga, con nuestras propias palabras, y vamos a leer su palabra y a pedirle que nos enseñe. Y eso después empezar a compartir con otras cosas. Y si hay algún versículo clave, alguna palabra de Jesús, hay Biblias que tienen como la mía, que tiene las palabras, bueno, no se ve ahí, pero las palabras de Jesús están en los evangelios de ahí. Compartirlo, anotarlo a lapicera, en la computadora y pegar en distintas partes de mi casa, como un texto lema. No hay que ser un teólogo para compartir la palabra de Dios. Sí, es verdad que para enseñar, para discutir a otros niveles, aquellos que quieren profundizar y filósofos que hay por todo el mundo que discuten sobre la creación, los años, verdad que hay niveles para estar preparado, pero para compartir la fe del Señor no se necesita ir a la universidad. Todo aquel que ha recibido a Cristo en el corazón y que entiende que la palabra de Dios está cambiando y transformando su vida, todo aquel que entiende que estamos en deuda con el Señor porque nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Estábamos muertos en delito y pecado, como dice su palabra. Fuimos perdonados por amor, sin pedirnos nada a cambio. En gratitud y en obediencia a su palabra, tenemos que salir a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Dios no te está pidiendo plata, no te está pidiendo un edificio. Es verdad que están las ofrendas, los diezmos, las primicias que uno lleva a la casa del Señor, para el sustento, para pagar las cuentas. Hay ministerios que, bueno, que crecen, se expanden y necesitan también recursos humanos y económicos para llevar un merendero, una universidad, para plantar obras. Algunos hacen casas, otros hacen escuelas. Eso se puede hacer también y se necesitan recursos. Pero el fruto es la obediencia. El fruto que nos pide el Señor es la obediencia, de mantenernos sujetos a su palabra, en obediencia, no soltarnos por nada, no importa las pruebas que vengan, de adorarle en todo tiempo. No significa que no pueda mirar televisión, que no pueda ir a la placita, que no pueda ir a un partido de fútbol. No está hablando de eso, que no puede ir a un shopping. Ahora hay limitaciones, restricciones por un tema sanitario. Podemos llevar una vida común, pero entendiendo que no somos comunes. La Biblia dice que no somos de este mundo. Si ustedes siguen leyendo, habla en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de todas las persecuciones que sufrimos y que sufriremos mientras estemos aquí, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está con Cristo en los cielos, está con Él de donde esperamos. Entonces dice que si a Él lo persiguieron, cuánto más a nosotros.
seremos perseguidos, pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Así que fuimos llamados para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Fruto de obediencia, fruto de labios que confiesen su nombre, dice la Escritura. Tenemos que compartir nuestra fe con otros y todos los días hay que adorarle. Todos los días hay que alabarle, todos los días hay que orar y leer su palabra. Y todos los días hay que compartir nuestra fe con alguien. Allí con tu compañera o tu compañero de trabajo. Jesús te ama. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús viene pronto. ¿Qué estás esperando? No, pero yo no creo en la iglesia, no creo en los pastores. No te estoy hablando ni del pastor, no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando de Jesús, el pastor de los pastores, el rey de reyes y señor de señores. Él viene por ti, no viene el pastor. Él viene por ti. Y si no lo tenés en tu corazón, si no le obedeces, te vas a quedar. Y te vas a lamentar, porque la oportunidad es acá. Una vez que te mueras, vas a ser juzgado, vas a tener que declarar igual que Jesús es el Hijo de Dios, pero no vas a acceder al cielo. No hay que ser perfecto, ninguno de nosotros lo es. No es por nuestra perfección, sino no tendríamos acceso al cielo. Pero tenemos que ser obedientes. Si realmente amamos a Jesús, si realmente estamos agradecidos, no podemos callar. No podemos poner más excusas. Yo no sé, no me preparé, no sé leer, no terminé la escuela, no fui al seminario. No tiene nada que ver, Jesús no te pregunta nada de eso. Si me amas, guardad mis mandamientos. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Pero si hacen lo que yo les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es la tarea de la iglesia, compartir nuestra fe con otros. ¿Ven? Así que los desafío para que abran su casa. No estoy hablando de una cena, alguno no quiero invitar vecinos, no quiero invitar a desconocidos, no me gusta tener gente extraña en mi casa. Eso es la iglesia. No estoy hablando de cancelar o cambiar una cosa por otra. Las reuniones en el templo son las reuniones en el templo y está bien. Pero también la iglesia que fundó el Señor, la iglesia que nació en el día de Pentecostés, la iglesia primitiva, que todos hablan de volver a las raíces, también lo hacían en las casas. Donde quiera que iban, se abría una casa con 2, con 3, con 4, a veces con 10, con más. Y no necesitaban de un templo. De hecho, no hay un solo acontecimiento en el Nuevo Testamento que diga que eran 20, que eran 50, que eran 500, que recién tuvieron que construir un templo. No hay un solo caso que diga que construyeron un templo. El templo estaba en Jerusalén. La iglesia, toda la iglesia que habla, principalmente el apóstol Pablo, eran casas donde las personas que son la iglesia compartían su fe con otro, adoraban, alababan y ahí se reunían, discutían la palabra de Dios, la enseñaban y la compartían con otro. De eso se trata. Así que vamos a orar y yo quiero orar para que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones y que podamos tener ese deseo, ese anhelo, aunque sea con familiares, con vecinos o amigos más allegados, si no me gusta recibir personas extrañas en mi casa, que pueda tener ese anhelo o de ir a hacerlo en la casa de otro vecino, que se anime a ofrecer su casa para adorar al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, que es poderosa, Señor, que es maravillosa, que nos exhorta, que nos confronta, pero que también nos limpia, nos consuela y nos edifica. Tu palabra enseña, Señor, que hemos sido llamados para dar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Y que somos limpiados diariamente por tu palabra, que somos podados para llevar más fruto. Y que por los frutos seremos juzgados. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesen tu nombre. Esa es nuestra tarea como iglesia, como discípulos, como amigos de Jesucristo, compartir nuestra fe en Él, dar a conocer su nombre y presentarle la oportunidad a cada persona que se cruce delante nuestro para que pueda conocer a Jesucristo, que pueda encontrarse con Él, que pueda ser salvado por Jesús, que pueda aceptarlo en su vida como Señor y Salvador personal y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, bendícenos. Señor, que así como en el día de Pentecostés, Señor, ese viento recio que sopló, que llenó toda la casa donde estaban sentados orando y esperando esa promesa, ese nuevo Pentecostés se derrame en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que seamos investidos del poder de lo alto, para que se vaya todo temor
toda duda, toda vergüenza de nuestras vidas y que podamos compartir nuestra fe con todos aquellos que todavía están perdidos, que están lejos de tu presencia, sin juzgarles, Señor, sin condenarles, porque ya al estar lejos de tu presencia, ya están condenados. Pero no hemos sido llamados a juzgar, sino para presentarte a ti frutos de labios que confiesen tu nombre. Vale decir que las personas con las cuales nos crucemos, les compartamos la fe en Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo, y que ellos también lo confiesen en sus vidas como Señor y Salvador. Señor, haz la obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que realmente seamos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, seamos verdaderos discípulos de Cristo Jesús y compartamos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dice tu palabra, por medio del Espíritu Santo que tú nos has dado. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, para así realmente poder decir que somos discípulos y que somos amigos de Jesús, porque hacemos lo que Él nos manda hacer, le obedecemos y compartimos de su nombre, de su salvación, de su sacrificio en la cruz, con todas las personas que se crucen en nuestro camino. Recibe toda la gloria en esta hora, Señor. Toda la honra, toda la alabanza y toda la oración. Y aún, Señor, en el correr de este día, Señor, al descansar, al ir a dormir, que tu palabra siga martillando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra cabeza, para que podamos entender hasta que tomemos la decisión realmente de obedecerte, de seguirte realmente y de presentarte fruto digno de arrepentimiento. Recibe la gloria en esta hora, Señor. La honra, la alabanza, la adoración. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que ser obedientes y dar fruto. Mucho fruto. Por acá cancelo la grabación y seguimos.